El gran comodín en la baraja de la vida. En el póker hay una carta que sirve para todo. Su nombre es el comodín. Contrario a las cartas normales que tienen su valor específico, el comodín adopta el valor que quiera darle el jugador. Si le interesa que el comodín sea, por ejemplo, un 7 de picas para hacer una escalera de color, la carta del comodín valdrá un 7 de picas, tan sencillo como eso. De ahí el nombre, precisamente, comodín, porque es tan cómodo jugar con él. Y yo me pregunto, ¿no es el Dios bíblico también como un inmenso comodín para la mayoría de los que dicen creer en él? Un gran comodín que sirve para explicar todo lo que el jugador de la vida desea. No hay contradicción, absurdo o misterio que el hábil uso del Dios comodín no solucione. Solo hay que colocarlo en el lugar indicado en el preciso momento y ¡zas! Asunto resuelto. Si se quiere comprender, por ejemplo, por qué murió aquel matrimonio y sus 2 hijos cristianos en un accidente de auto, cuando iban gozosos a la iglesia a diezmar y alabar a Dios, no hay problema. Usando al Dios comodín, tendremos la mejor respuesta. Esta familia está más feliz ahora en la presencia del Dios judío que antes. Ya está, solucionado el problema ético-religioso de forma totalmente inmediata y mágica. Eso es lo bueno de la ilusión de la fe. Se hace posible que por medio de ella el Dios comodín haga encajar todo a nuestro gusto. Ante preguntas existenciales que hacen temblar a las mentes más potentes de la tierra, los que aplican el comodín divino no tienen ninguna turbación. ¿Cuál es el problema? Una hábil colocación del Dios comodín hebreo, usando la inagotable baraja de los libros bíblicos, y aún lo inexplicable tendrá una sencillísima solución. Toda duda será solventada ipso facto, y los misterios más profundos serán, por arte de Birli Birloque, totalmente justificado. ¿Qué cómodo es el Dios comodín! No es de extrañar verdaderamente que las iglesias estén completamente llenas a rebosar de fieles creyentes en ese Dios del comodín. ¿Quiere usted saber hasta qué punto esto es cierto? Hágame el favor y pregúntele a un truán del póker cristiano si Dios es absolutamente bueno y nada se resiste a su poder. ¿Por qué existe el dolor, la amargura y la enfermedad en la tierra? Esa sí es una pregunta difícil de responder y desconcertante para cualquier persona normal, pero no para el bribón religioso cristianizado que maneja la baraja bíblica con maestría. Rápidamente, sin dudarlo un segundo, se sacará de la manga al Dios Padre, Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. 3 ases, pero un solo comodín. Y ¡zas! En un abrir y cerrar de ojos, la respuesta más imaginativa, locuaz y contundente te será dada en forma de versículo bíblico. Los pensamientos del Dios hebreo no son vuestros pensamientos. O lo que es lo mismo, no seas imbécil, no preguntes. Cuando te mueras y llegues a su presencia, si lo logras, todas las preguntas te serán entonces contestadas. Solo unos pocos herejes se preguntarán:
¿Y para qué narices querré yo que me respondan las preguntas cuando ya estoy muerto? Las respuestas las necesito ahora. Así que no sea cobarde, querido amigo, y atrévase a hacerles, por ejemplo, esta otra pregunta. ¿Por qué razón el Dios Padre, Yahvé, poniéndose a la altura de los perversos dioses cananitas, consintió y aceptó el sacrificio humano de Jesús? Hágale esta pregunta a su pastor o al cura católico y verá cómo después de pegar el brinco y agarrarse al techo con las uñas, manejarán sus cartas dobladas para ocultar y disfrazar la verdad y la dignidad. Observe usted con qué habilidad satánica y veloz terminan colocando su juego donde les interesa, para concluir creyendo finalmente que han ganado la partida. Esa es la voluntad de Dios. Te dirán, ¿quién eres tú, miserable gusano, para altercar con Dios o llevarle la contraria a Dios? Oh, preciados amigos, ¿habrá alguna cosa imposible para la fe del jugador que maneja las cartas marcadas de la Biblia y las acomoda a su beneficio? Tómese usted la molestia cuando tenga una tarde libre y vaya y siéntese en el banco de una iglesia cristiana. Escuche con atención. Verá cómo los jugadores profesionales del póker teológico cristiano solucionan todo entuerto existencial con la baraja marcada, la Biblia. Se esmerarán en enseñar a las ovejas noveles cómo usar al Dios comodín. Son unos verdaderos maestros en esto. Les dicen, por ejemplo, que los libros bíblicos son la palabra de Dios, pero les entrenan para confeccionarse su propia Biblia particular dentro de la Biblia. Esa será su palabra divina particular, que como una falsa baraja estará llena de versículos que son usados como cartas marcadas, como cartas dobladas, para que todo dé el resultado que siempre les favorezca y sea de su agrado. ¿Quiere usted una humilde prueba de ello? Uno de los versículos bíblicos favoritos de estos granujas cristianizados que ponen en boca de Jesús es el que asegura: pedid y se os dará. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por medio de esta contundente afirmación, tratarán de hacernos creer que un hombre con la personalidad de Jesús fomentó la conducta dependiente que vive siempre mendigando favores divinos como si fuéramos pobres harapientos de una fría esquina. Pero los mismos evangelios contradicen esa afirmación pedigüeña del Cristo fabricado. Porque cuando Jesús se encontraba en el momento agónico en Getsemaní, según se alega obviamente, no cedió a que su Dios lo sacara de ese compromiso, aunque lo pidió, sino que prefirió la dignidad de beber la copa amarga hasta el final. Cuando Jesús pronunció aquello de no sea mi voluntad, sino la tuya, en realidad lo que eso quiere decir es: yo decido que mi voluntad sea dejarte a ti hacer la tuya. Es decir, un ejemplo sublime de afirmación de la voluntad humana frente a la voluntad divina. Yo decido rendir mi voluntad. No esperaré
a que me saques de este hoyo. Ese rechazo frontal de Jesús a usar a Dios como un comodín, su fuerte fobia a jugar con cartas marcadas para escurrir el bulto y salirse finalmente con la suya, es precisamente lo que diferencia a Jesús de todos los religiosos de la historia. Por eso es que yo y muchos otros admiramos al Jesús literario, porque en él no hay un ápice de religiosidad. Jesús es un ejemplo vivo del luchador encarnizado contra todo lo que sepa o huela a religión, es decir, el enemigo frontal de todos los que usan a Dios como un escudo para su conveniencia. Para conseguir verdadera y plenamente lo que usted quiere, ha de abandonar su religión, porque su religión, cualquiera que sea esta, es su más feroz y poderoso enemigo. Prueba de ello es este versículo bíblico de pedid y se os dará, que es una mentira descarada y desalmada, porque no todo lo que pidas, como sabemos por experiencia propia, te será concedido. ¿Recuerdan la familia que murió en el accidente de auto de camino a la iglesia? Ante las puertas de la muerte, la última oración de aquella madre fue la siguiente: Dios mío, deja vivas a mis hijas. Pero no le fue concedido. ¿Por qué? Porque no todo lo que pidas se te dará. ¿No os habéis dado cuenta que al pedir, el mismo acto de pedir implica una rebaja, un estado de espíritu servil? Nos coloca en una postura de pasividad dependiente. Oh, amigos, la dependencia y la pasividad, los estados de mente favoritos de las religiones institucionalizadas. Analícelo usted y verá que las religiones lo único que pretenden es que usted sea un individuo pasivo y que sea una persona completamente dependiente. Es por eso que nos dirigen a pedir, para que pasivamente esperemos la respuesta, para que dependamos de otro como siervos penitentes y seamos así unos pobres mansos borregos. Ese es su diabólico plan, no lo dude usted un segundo. ¿O qué cree usted, honestamente, que la figura del pastor y de las ovejas y del rebaño de ovejas no fue algo que fue cuidadosamente escogido? Pero la auténtica madurez del ser humano, la que se expresa mediante el pensamiento libre y la voluntad responsable, se muestra en un claro rechazo de toda ayuda divina. No se trata de pedir, sino de no pedir. No pido, y mi mente no se vuelve pasiva, no se frena esperando de alguien alguna respuesta que nunca llega, sino que se activa, acciona, busca, se esfuerza, se mueve y dignifica porque se realiza. No pida, cójalo con su mano, no pretenda, sea. No se siente a esperar que llueva café del cielo. Póngase a arar la tierra y siembre si quiere usted recoger algo de forma digna. Por esas razones, entre otras, y conforme a su conducta en Getsemaní, Jesús no pudo haber dicho eso de pedid y se os dará, sino aprende a no pedir, para que madures y dejes de ser un niño malcriado y dependiente.
Vive ejerciendo tu voluntad para que ésta se fortalezca y haga lo bueno con contundencia. Pero lamentablemente, pocos son los que reflexionando se percatan de que la divinidad verdadera no se glorifica ni recibe honra en hacer del ser humano un perro que lame los huesos que le tiran desde el cielo. Hermanos de pasión y de motivación, escuchadme, por favor. Si deseamos crecer para entender, es preciso que renunciemos a usar a Dios como el comodín de la baraja de nuestra vida. La divinidad no es nuestro osito de peluche con poderes mágicos. Dios no debe servirnos para nada en absoluto. No quiero que Dios me dé nada. No pido ni salud, ni prosperidad, ni defensa contra lo malo, ni cuidado para mi familia, ni protección contra accidentes. Nada de nada. ¿Qué clase de niño egoísta sería yo si me atreviera no solo a usar a lo divino para mis propósitos particulares, sino creer que la divinidad se ha prestado para los innobles y viles fines de hacerme un recostado dependiente? No voy a rebajar el nivel de mi dignidad al nivel de los pordioseros mendigos que se arrastran por los suelos sucios, sino que aprenderé a aceptar lo que venga y como venga, como el árbol frondoso, los contrarios vientos. Porque eso es vivir consecuentemente y con dignidad. Eso es lo que le da algún tipo de honra a una divinidad verdadera. Me negaré a jugar este maravilloso juego con cartas marcadas o comodines milagrosos y facilongos que me hagan creer en ángeles de la guarda y diosecillos pusilánimes a mi entera disposición y servicio. Esa será la única forma honrada y auténtica de lograr entender de qué va la fiesta de la vida. Crecer en el proceso para ver cada día con mayor claridad. El Dios comodín. Hay que matarlo. Gracias.